montón de cumpleaños. Anteriormente, si ustedes se acuerdan de Patti Barragán, ella cumple el 16, entonces teníamos toda la semana cumpleaños en el mes de agosto, pero creo que es un mes muy cargado. Vamos allá a Gálatas, al capítulo 3, por favor. En lo que vas llegando ahí, te recordamos un poquito qué es lo que vimos la semana pasada. La semana pasada solamente nos enfocamos en la mitad del versículo 1. Solamente nos quedamos en cuando Pablo está hablando a esta gente y les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer la verdad? Sobre esas dos oraciones construimos todo el mensaje. Lo que vimos es que lo primero que Pablo les dice a estas personas era que se estaban portando como insensatos, y la palabra insensato es una palabra que tenía que ver en que no estaban ocupando su inteligencia. Si estas personas se habían dejado convencer y dejaban de usar su inteligencia para darse cuenta que lo que los judaizantes les estaban diciendo era completamente erróneo. Pero sobre todo nos enfocamos en la segunda palabra, ¿quién los fascinó? Vimos que la palabra fascinar es una palabra, de hecho muchas traducciones de la Biblia traducen esta palabra como ¿quién los hechizó? Y vimos que un creyente, un verdadero cristiano, eso estudiamos la semana pasada, vimos que un verdadero creyente no puede estar poseído por Satanás, es imposible. Si en ti habita el Espíritu Santo, no puede habitar otro espíritu también, porque la Biblia dice que qué comunión tiene la luz con las tinieblas, no se puede. ¿Sí? Ahora, una persona puede estar influenciada por Satanás, sí, y un cristiano puede estar hechizado, sí. Pablo le dice a esta gente, ¿quién los hechizó? Pero vimos que cuando hablamos aquí de esta hechicería, no se refiere a un brujo que les vino a hacer ahí un mal de ojo o algo así, no. Se refiere, una persona hechizada es una persona fascinada, una persona que, como dice, ¿quién los fascinó, quién los hechizó para no obedecer la verdad? Entonces estuvimos viendo que la estrategia de Satanás siempre ha sido la misma, y esa es la guerra espiritual. La verdad de Dios contra la mentira de Satanás. Vimos la historia en Génesis capítulo 3. ¿Cuáles son las primeras palabras que nosotros tenemos de conocimiento que habló Satanás? ¿Cuáles fueron? Con que así ha dicho Dios. Esas fueron las primeras palabras que tenemos registradas en la Biblia, y también esa ha sido siempre la estrategia de Satanás. Preguntarte, ¿con que Dios ha dicho esto? No, ¿cómo crees? Y vimos que ¿qué ocurrió con Eva? Al principio Eva dijo, no, Dios nos ha dicho que no comamos. Es más, ella aún exagera y dice que ni aún toquemos ese árbol. Y Satanás dice, no van a morir, sino que sus ojos serán abiertos. Y entonces dice que la Biblia que Eva pasó de evitar ese árbol, de no querer ni tocarlo, a que lo miró como un árbol agradable a los ojos, y un árbol que se le antojaba. Eso es lo que siempre va a hacer el diablo, hacerte ver. Tú puedes decir, yo jamás en mi vida, ni por aquí me pasa algún día robar. Yo voy a evitar todo el tiempo robar. Es más, jamás en mi vida ni siquiera me gusta tocar el dinero. Pero de repente viene Satanás y dice, con que Dios ha dicho que no robes. Pero mira, todo mundo lo está haciendo. De que se lo quede otro a que te lo quedes tú. Y entonces comienza tu mente a ser fascinada y dices, pasas de ver eso como algo malo a verlo como algo agradable a los ojos. Y entonces vimos que esta iglesia, estas iglesias en la región de Galacia, estaban literalmente hechizados.
Están literalmente fascinados y vimos que una persona que está fascinada con algo, qué difícil es sacarlos de ese estado. Tú les puedes explicar, les puedes argumentar, les puedes mostrar con la Biblia, les puedes decir, pero esa persona ya está totalmente fascinada con una mentira que ya creyó por parte de Satanás. ¿Sí? Y esto es lo que ocurrió con esta gente, y esto es lo que ocurre con mucha gente, y esto es algo constante entre los cristianos. Los cristianos fácilmente caemos en ser fascinados por corrientes nuevas, por doctrinas nuevas, ¿sí? Cosas que, prácticas que si tú miras la historia de la iglesia, hace muchos años ni siquiera se hacían, y actualmente sí. ¿Por qué? Porque alguien un día creyó y escuchó a Satanás. Con que Dios ha dicho que no puede haber mujeres pastoras. Pero mira, date cuenta, si tú también eres muy buena predicando, tú eres muy inteligente. Y no dice la Biblia que ya no hay hombre ni mujer. Y entonces alguien comenzó a decir, oye, pues sí es cierto. Y entonces actualmente tenemos muchas iglesias donde tienen pastoras, cosa que la Biblia no le da ese lugar a la mujer. Con que Dios ha dicho que debes confiar plenamente en Él. No, pero tú también eres una persona que puede arrebatarle al diablo las riquezas, tú puedes quitarle al diablo tus bendiciones. Y entonces la gente comenzó a creer eso. Y tú le puedes decir a una persona con la Biblia y mostrarle que nadie en toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, nadie reprendió al diablo jamás. Que no hay un solo texto en la Biblia donde diga que tú puedes reprender al diablo, pero esa persona ya quedó fascinada. Le gusta eso. Y tú se lo puedes mostrar con la Biblia, que la única vez que alguien le dijo a Satanás, el Señor te reprenda, fue un ángel. Y ni siquiera él se atrevió a proferir una maldición. Pero cuando una persona ha quedado fascinada, es como si estuviera bajo un hechizo. No puede salir de ahí. Pero Pablo después va a hablar cómo es que podemos salir de ese estado. ¿Cómo es que nosotros podemos salir? Y entonces vamos a leer la segunda parte. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Mira, ser salvo por gracia es algo fácil de creer y aceptar cuando recién nos convertimos. De hecho, si tú recuerdas, haz una memoria, cuando tú recién conociste al Señor, ¿cómo era tu vida cuando recién llegaste al Señor? A lo mejor tú llegaste porque tuviste un problema muy grave, tuviste una enfermedad, tuviste una situación difícil, o en tu casa estaba pasando algo, o simplemente un día el Señor te atrajo. ¿Cómo era tu vida cuando recién conociste al Señor? Tú no querías salir de la iglesia. Tú no querías dejar de leer la Biblia. Todo lo que hubiera de actividades que tuviera que ver con la iglesia, tú querías estar allí. Pero vamos caminando y Dios nos abre en los ojos al evangelio, ¿sí? Y somos tan conscientes de lo que Dios nos ha perdonado, somos tan conscientes de lo que Dios nos ha ayudado, que eso nos ayuda a arrepentirnos constantemente. Nos ayuda a pedir perdón, nos ayuda a perdonar, nos ayuda a caminar la segunda milla, nos ayuda a obviar muchas cosas, nos ayuda tanto. Sin embargo, cuando más tiempo va pasando, como cristianos, pareciera que lenta y sutilmente nos sentimos menos necesitados de Dios. ¿Por qué? Porque dices, ya estoy en Cristo, ya estoy aquí, ya he leído la Biblia varias veces, me puedo dar una pausita de 1 o 2 días de no leerla, y entonces comienza a crecer algo en nosotros que es la autosuficiencia.
el que yo puedo. Porque mira, por muy equivocados que estaban estos judaizantes, por muy equivocado que estaba lo que ellos decían, el mensaje que los judaizantes tenían se encontró con el corazón pecaminoso de estas personas. Y lo mismo ocurre cuando las obras comienzan a meterse en el evangelio. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo de nuestro corazón todos amamos un evangelio que dependa de nosotros, donde yo pueda tener el control, donde yo pueda ser el héroe, donde yo no necesite a nadie, donde yo en el momento que yo quiera, yo le arrebato al diablo mis bendiciones y ya las tengo aquí, donde en el momento que yo quiera, yo declaro, decreto algo y entonces va a ocurrir, donde en el momento que yo quiera, oro por mi sanidad y yo soy sano, en el momento que yo quiera, oro y declaro que voy a tener un coche nuevo y voy a tener un coche nuevo. De alguna forma nos gusta tener el control nosotros, porque Satanás vino y te dijo, con que Dios ha dicho, separado de mí nada puedes hacer. ¿Cómo no? Mira todo lo que has logrado tú. Antes de ser cristiano, tú lograste la casa, lograste un buen trabajo. Yo creo que tú puedes seguir logrando cosas. Y entonces tu mente comienza a ser fascinada. Y entonces la autosuficiencia crece y crece algo también. Yo soy enemigo de este concepto. Ya lo he mencionado aquí en algunas ocasiones. Próximamente estamos orando por poder comenzar un grupo con adolescentes. Y algo que yo he mencionado constantemente a los padres es, cuando me ha tocado tener adolescentes a mi cargo, siempre les digo a los papás, mi principal meta es destruirles su autoestima. Hay papás que como que eso les impacta mucho. ¿Cómo que le quieres destruir la autoestima? Claro. Y el día que yo tenga un hijo, si el Señor me lo permite, uno de mis propósitos va a ser destruirle su autoestima. ¿Por qué? Porque a mí su autoestima no, y bíblicamente su autoestima no es importante. Lo importante es que tenga una identidad, que sepa quién es Él, que no tenga un concepto mayor a sí mismo del que debe tener, pero que sepa que Él es un hijo de Dios, que Cristo lo tiene en el hueco de su mano, que Cristo venció por Él, que Cristo en Él le garantiza poder todas las cosas que enfrente, pero tampoco que se le olvide quién es Él, que es una persona necesitada completamente de Dios porque tiene una carne que está peleando constantemente contra Dios. Pero a nosotros nos encanta tener una buena autoestima. Nos fascina vernos al espejo y decir, si tú eres lo máximo, papá, ¿cómo que no? Mírate nomás, eres inteligente, eres guapo, mira todo lo que has logrado. Todo lo que has logrado. Y Satanás viene y te dice, con que Dios ha dicho que toda la gloria es para Él. Bueno, la gloria es para Él, pero ¿qué tal un poquito de vanagloria para ti? Y nos encanta que nuestra autoestima está hasta arriba. Nos encanta creernos mitos. ¿Sabes qué es un mito? Un mito es una historia que no importa si es verdad o es mentira, mientras logre su objetivo. Voy a ponerte un ejemplo. Hay un mito que dice que no, y esto es un mito mexicano. Hay algo que tú no puedes, si eres mexicano de cepa, hay algo que tú no puedes cenar. Tú puedes cenarte 20 órdenes de tacos en la noche. Pero ¿qué no podemos cenar los mexicanos? Sandía. No, hombre, no, hombre, no, malísima la sandía en la noche. Es un mito. Pero el mito tiene como fin simplemente eso, que alguien lo crea. Y con que alguien lo crea, otro mito es, no, el pepino hay que rebanarle la punta y luego hacerle así, para que es otro mito. Pero date cuenta qué tan difícil es. Yo me acuerdo que una vez se le expliqué esto a mi mamá.
lo del pepino. Le digo, mamá, eso del pepino no sirve para nada. Y como que me creyó y empezó a cortar pepino. Yo estaba a un lado con ella en la cocina. Y sí, así como que cuando vio que no la vi, se volteó y le hizo así. O sea, ¿por qué? Porque es muy difícil quitarse un mito. Es decir, como, por si las dudas, ¿no? O sea, no vaya a ser que salga amargo el pepino. Es muy difícil quitarte mitos, es muy difícil quitarte cuando algo ya convenció tu mente. No importa que te lo expliquen, te digan, a ver, ¿qué tiene eso? ¿Qué va a lograr eso? Te lo explican, te lo puede explicar un biólogo y tú dices, pues yo no sé, pero así siempre le he hecho. Y entonces, no, yo así me quedo. Pero en estas cosas que son irrelevantes, no importa. De ti te pueden decir, la autoestima es un mito. Es un mito que tú te inventas de, hombre, con que tú te digas en el espejo, tú eres fuerte, tú vas a poder, tú vas a lograr tan. Y ya con eso, amado, si eso fuera real, ¿sabes qué es lo que necesita el continente africano? Motivadores y coaches. O sea, esa gente está pobre pues porque no han decretado bien, no han visualizado prosperidad, no han visualizado. Otro mito es la meritocracia, el echaleganismo. Échale ganas, vas a salir. No es cierto. Dice la Biblia que Dios es quien prospera. Y Satanás viene y dice, con que la Biblia dice que Dios al que quiere enriquece. No es cierto, tú puedes echarle ganas. Tú puedes. No dependas de Dios. ¿Por qué te vas a conformar con lo que Dios te quiere dar? Si tú puedes. Con que Dios ha dicho, siempre será la guerra espiritual. Creer lo que Dios ha dicho o creer lo que el diablo te dice. Y ojo, el diablo puede usar, y de hecho usa muchas veces la propia escritura para fascinarte. Eso lo intentó con Jesús. A Jesús lo intentó fascinar con, pues dice la Biblia que a sus ángeles enviará. Y si es cierto, eso dice la Biblia. Sí, pero Jesús siempre respondía con la misma palabra. Amado, la guerra espiritual es eso. Es que o le creemos a lo que la palabra de Dios enseña o le creemos a Satanás. Y muchas veces lo que Satanás te va a mostrar va a parecer más atractivo a los ojos. ¿Sabes por qué es más atractivo a los ojos? Porque lo que Dios te dice, lo que Dios nos manda, siempre va contra nuestra carne. Siempre va en, depende de mí, confía en mí. Mira, imagina, Jesús está aquí. No lo podemos ver, pero Jesús está aquí. Pero si lo pudiéramos ver y tú pudieras pedirle algo, muy probablemente las respuestas de Jesús a tus peticiones, desde ya había Jesús, córrele para que te sane. Muchas veces mejor la respuesta de Jesús sería, confía en Dios, confía en mi Padre, confía. Pero eso va contra nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque nosotros queremos tener las riendas de las cosas. Ahora, ¿cómo es que salimos de ese estado de fascinación? ¿Cuál es la propuesta que Pablo hace? Lo primero que él les dice es, a ustedes Jesucristo fue presentado claramente como crucificado. Lo primero, lo único que va a lograr sacarnos de ese estado de fascinación es que tú recuerdes que Jesús tuvo que morir horriblemente porque nosotros pecamos horriblemente. Mira, en la mañana a las 11 el pastor Armando le pidió a alguien que leyera el Salmo 22. Yo no sé si a ti te quebrantó escuchar eso. Recordar lo que Jesús tuvo que vivir en la cruz. Ahora, ¿por qué esto rompe con la fascinación de que yo lo pueda hacer? ¿Por qué esto rompe con mi autosuficiencia? Porque cuando tú ves lo enorme que fue el sacrificio de Jesús,
lo imposible que era que tú fueras salvo, lo imposible que era que tú pudieras llegar a Dios, que tú ves cómo fue su ejecución, cómo fue que Él fue puesto el pecado y la ira de Dios cayó sobre Él. Eso fue lo que tuvo que hacer Dios Jesús para reconciliarte con Dios. Y tú crees que tú puedes hacer algo más. Yo creo que yo puedo hacer algo más que eso. Yo creo que yo puedo tener las riendas. No, amado. Por eso Pablo les dice, lo primero que tienen que recordar, Gálatas hechizados, Gálatas fascinados, es: Jesús murió de una forma que ninguno de nosotros podríamos hacerlo. Jesús murió de una manera en que ningún ser humano podría llegar a morir. Y no se refiere a la crucifixión. Jesús vivió una vida perfecta, nunca pecó, nunca mintió, nunca respondió mal, nunca tuvo una mirada lasciva sobre alguien, nunca ofendió con sus palabras, nunca hizo nada mal. Sin embargo, fue puesto en una cruz. Aunado a eso cayó la ira de Dios, pero resucitó también al tercer día. Pablo lo que les está diciendo: quieren hacerlo por sus propias obras, eso es lo que tendrán que hacer ustedes. Recordar la cruz nos hace ver que nuestras obras, y Jesús murió porque Jesús le dio validez a todo el Antiguo Testamento, y Dios le dio validez a cada palabra que él habló. Entonces, si la Biblia dice que el aborto es pecado, es pecado. Si la Biblia dice que la homosexualidad es pecado, es pecado. No importa que el diablo diga, con que Dios ha dicho, pero date cuenta, amor es amor. Y ojo, quiero hacer una acotación. Cuando aquí hablamos acerca de estos pecados como la homosexualidad, no estamos diciendo que la iglesia está cerrada para ellos. No, son bienvenidos. Cualquier persona es bienvenida acá. Su pecado no es peor que el mío. Simplemente tienen un área de pecado, como tú y yo tenemos otra, y necesitan la misma solución que tú y yo necesitamos para nuestra salvación. Entonces, si Jesús dijo que la unión libre es pecado, es porque es pecado. Entonces, ¿cuándo Jesús dijo eso? No lo dijo explícitamente, pero lo dijo implícitamente. ¿Cuándo? Cuando llega esta mujer, cuando está esta mujer en el pozo, y Jesús le dice: 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Es decir, Jesús avala 5 matrimonios y le dice: pero con el que ahora vives no es tu marido. Es decir, Jesús estaba diciendo que sí hay una forma en la cual la unión de 2 personas tiene que ser avalada a través del matrimonio. Entonces, si Jesús murió por esos pecados, es porque esos pecados son graves. Y nosotros no podemos y no debemos pensar la mentira de Satanás con que Dios ha dicho, pero ¿qué tiene de malo? Segunda cosa, Pablo les dice en el versículo 2, fíjate la pregunta que les hace Pablo. A ver, Gálatas, solo quiero saber esto de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo? ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Es decir, Pablo les recuerda sus inicios. Pablo les recuerda, a ver, ¿cómo fue que recibieron al Espíritu Santo? ¿Tuvieron que hacer algo para eso? No. ¿Sabes qué, amado? Todos nosotros nos convertimos creyendo, no haciendo. Tú te convertiste, el Señor te atrajo a ti cuando tú creíste. Dios no te dijo: a ver, ¿quieres llegar acá? Tienes que hacer esto, te me vas de rodillas de aquí hasta a quién sabe a dónde, te vas golpeando y haces esto y esto y esto. No, todos nosotros recibimos el Evangelio, recibimos al Espíritu Santo, nos convertimos cuando creímos, no cuando hicimos. Dios no nos ha pedido hacer nada más que creer. Es todo. Que tú creas en lo que Él ha dicho, que tú le creas a Él, porque más que creer en Dios, tú necesitas creerle a Dios.
que si Dios ha dicho, esto es verdad, mentir está mal, robar es un pecado, fornicar es un pecado, adulterar es un pecado, que tú y yo le creamos a Dios, que le creamos cuando Él dice, Satanás viene y te dice, con que Dios ha dicho que la paga del pecado es muerte. No, hombre, ¿cómo crees? Mira tanta gente y mira ahí en la iglesia cómo se porta fulano de tal y no se ha muerto. ¿Cómo por qué crees que a ti te va a ir mal? Y entonces tu mente comienza a ser fascinada. Pero Pablo les recuerda, ustedes no se convirtieron haciendo algo, sino cuando creyeron. Y entonces Pablo les vuelve a hacer otras preguntas. Versículo 3, Gálatas, tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Pablo les dice a ellos, ustedes están en una necedad, en una fascinación. Están siendo necios a entender las obras no les ayudan a nada. Ustedes no son autosuficientes, no pueden lograr nada si no es por medio de Dios. Necesitas algo, ve con Dios. Estás triste, dice Santiago, canta alabanzas. Amado, no eres tan fuerte como cantaran por ahí. Y la verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba. No eres tan fuerte como piensas. No te creas el mito de tu autoestima, de tú mírate y tú vas a ser un campeón. ¿Campeón de qué? ¿Campeón de qué? Amado, no creamos mitos, no creamos mentiras que el diablo viene. Créele a la palabra de Dios. Cuando te sientas triste, recuerda que Cristo murió por ti. Cuando te sientas solo, porque el diablo constantemente te va a venir a decir así, con que Dios ha dicho que yo no te dejaré ni te desampararé. Y mira cómo estás. Estás solo, estás sola. Con que Dios ha dicho que Él tiene cuidado de las aves, pues tú vales menos que un pollo, porque ve cómo te va. Con que Dios ha dicho, he aquí, yo estoy contigo todos los días, y mira cómo estás. Con que Dios ha dicho, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, pero ve cómo estás tú, no tienes dinero. La guerra espiritual es creerle a Dios. Porque, amado, esta gente comenzó en el espíritu, pero ahora iban caminando en la carne. La autosuficiencia te va a llevar a eso. Versículo 4. Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Mira, los Gálatas tenían mucho que perder cuando decidieron seguir a Cristo. Porque ser cristiano no era culturalmente popular, no era algo aceptable. Esta gente vivía constantemente en peligro de persecución. Por eso Pablo les dice, ustedes han padecido y fue en vano. Y la pregunta para ti va igual. Cuando tú comienzas a querer ser autosuficiente, esa autosuficiencia te va a terminar alejando de Dios. Esa autosuficiencia de que yo tengo que arreglar las cosas, de que yo tengo que hacerlo, de que yo tengo que lograrlo, te va a alejar de Dios. Y la pregunta es, tú que eres cristiano, tú y yo hemos padecido en algún momento. ¿Será en vano, amado? ¿Será algo que no valió la pena? Amado, si tú eres un hijo verdadero de Dios, Dios siempre te va a atraer hacia ti, hacia Él. Dios siempre va a arrancar los ídolos de tu corazón. ¿Cómo puedes saber cuando Dios arranca un ídolo del corazón?
Mira, Dios en mi vida ha arrancado cualquier cantidad de ídolos y los que son cercanos a mí podrían ponerle nombre y apellido. ¿Sabes cómo te das cuenta cuando Dios te quitó un ídolo? Cuando te sientes que el mundo se acabó. Cuando sientes que se terminó todo porque perdiste un trabajo, porque perdiste a una amistad, porque perdiste a una relación. Y Dios lo que está haciendo es quitar, 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 quitar. Obviamente cuando pierdes un ser querido duele y eso no es que Dios quite un ídolo. No, ahí es algo que duele hacer. Duele que suceda. Pero amado, Pablo le está diciendo esto: no echen en saco roto los sacrificios. Voy a decir algo, y aquí lo hemos escuchado varias veces, pero siempre lo había escuchado de parte del pastor Armando y no lo había escuchado de parte de su hijo. Para quienes no sepan, el domingo siguiente va a ser la ordenación pastoral de José Armando Ricaño Landa, que es hijo de nuestro pastor Armando. Él es el encargado en Veracruz desde que se comenzó la reunión hace, pues me parece que ya 8 años más o menos. Y ahora él va a ser ordenado como pastor. Y la semana pasada platicando con él le dije: ¿qué onda? ¿Ya estás listo para pues ya ser reconocido oficialmente como pastor? Le digo, aunque ya lo ha sido desde hace muchos años, pero yo le dije, algo va a ocurrir en cuanto te ordenen. Digo, y si no, pregúntale a tu papá y a Claudio. Ellos fueron pastores en esta iglesia desde mucho tiempo atrás de que fueran ordenados. Ellos fungieron como pastores en esta iglesia. Pero tú les puedes preguntar a ellos si hubo un cambio en cuanto fueron ordenados en cuestión de presión y de muchas. La verdad es que sí. Y hubo algo que él me dijo que me conmovió muchísimo, porque como hemos escuchado y ustedes lo saben, la iglesia de inicio comenzó como ni siquiera había una mente hacer una iglesia. Fue una respuesta a que ellos tristemente perdieron a un hijo. Y se comenzó a visitarles a ellos con la finalidad de que la palabra pudiera traer consuelo a sus vidas. Pero el Señor tenía un plan. Aparte de consolar, tenía un plan. Y el plan era que de ese grupo, que era únicamente ellos como familia y los abuelos maternos, que de ese grupo de 6 personas, como comenzó, el Señor comenzara una iglesia sana, una iglesia que está creciendo, una iglesia que tengo que decir fue sembrada de mejor forma que esta, una iglesia que ha tenido fundamentos más firmes que nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque no se cometieron muchos de los errores que cometimos aquí, ¿sí? Al inicio de esta. Una iglesia que es sana, una iglesia que es fuerte. No es una iglesia perfecta, ¿sí? Ninguna la hay. Pero algo me dijo Pepe que me conmovió muchísimo en el corazón. Y él me dijo, cuando ocurrió lo de su bebé, Iñaki, dice, yo pensé que el plan de Dios era que yo pues sanara de eso y después a comenzar un negocio, una empresa que él tuvo mucho tiempo. Dice, nunca me imaginé que Dios fuera a darme una familia tan grande que es la iglesia. Y él me dijo algo: durante mucho tiempo yo estuve haciendo esto por el peso del deber hacerlo, pero ahora amo a esta gente, amo estar con ellos. Hace una semana me platicaba Pepe que los fueron a ver y el domingo él se tuvo que quedar a hablar con algunas personas. Y eso a mí me conmovió muchísimo. Porque, amado, cuando tú empiezas en el Espíritu,
no deberías terminar en la carne, sino que si tú dejas que el Espíritu Santo haga lo que tú no puedes hacer, Él te va a sorprender de formas que tú no te imaginas. Y yo lo que le respondí a él fue: creo que cada vez tú vas a ir entendiendo más el para qué Dios permitió eso, porque el por qué es algo que rebasa la mente. Solamente Dios sabe los porqués, pero a nosotros sí nos deja ver el para qué. La semana que entra será un día de muchísimo gozo, no solo para esa iglesia, no solamente para ellos que son sus padres, para los que podremos estar allá. Será un día de gozo para nosotros como iglesia, porque esa iglesia se plantó a través de esta iglesia. Tú participaste en la plantación de esa iglesia. ¿Cómo? Con tu oración y evidentemente con tus ofrendas. Entonces, eso es algo que ocurrió hace ya un par de años en la iglesia Chicontepec, con el que ahora es el pastor Jair, hermano de Claudio, que el Señor también lo sacó de una iglesia, plantó la iglesia y ahora ha crecido, y esa iglesia sigue estando fuerte, sigue creciendo. Tienen ahora un gran problema en Chicontepec, que es el espacio. Tiene un espacio muy pequeño, y ahora esta iglesia también se gradúa, y a partir de que ellos tienen un pastor, son iglesias autónomas. Pero esa iglesia se plantó a partir de aquí. Amado, y esto también lo digo, no perdamos eso. Esta iglesia se fundó plantando iglesias. No sé ni cómo, pero así comenzó esta iglesia. Que no pensemos que ahora somos autosuficientes. Si no tenemos, entonces no lo podemos hacer. Es que nunca fue nuestra obra. Siempre fue Dios quien proveyó. Siempre fue Dios. Y siempre será Él. Por eso en el versículo 5 Pablo les dice, y quiero que tú puedas, mira, tú sabes que esta carta Pablo estaba enojado, Pablo está molesto por la actitud de los Gálatas, pero quiero que leas la ternura de este versículo. Porque fíjate las preguntas que Pablo les ha hecho en el versículo 2. Esto quiero saber de ustedes: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios son. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Tantas cosas han padecido en vano, Gálatas, si es que fue en vano. Pero ahora date cuenta, hemos visto que Pablo cita a la Trinidad completa para sacar a una persona de su fascinación. Primero, a Jesús. Ante ustedes, Jesucristo fue presentado claramente crucificado. Después al Espíritu Santo. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Y versículo 5, Pablo hablará del Padre. Aquel pues que le suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Quién es el que suministra el Espíritu Santo? El Padre. Todo discurso para salir del pecado, toda exhortación para salir de un estado de fascinación, descansa en esta verdad: tienes un papá que te amó tanto que envió a su Hijo y también te suministró el Espíritu Santo. Tú no necesitas depender de ti, porque no puedes. Es un mito. Es un mito tu fuerza, es un mito tu echaleganismo, es un mito tu meritocracia. Lo que no es un mito es el poder del Espíritu Santo. Pero ¿cómo es que tú puedes vivir bajo el poder del Espíritu Santo? Por el oír con fe. ¿Qué oyes con fe? La palabra de Dios. ¿Cómo vas a salir de ese estado de fascinación
Cuando tú pones tu fe y tu confianza en lo que la palabra de Dios enseña y descansas de estar luchando tú solo. De que sí, es verdad, puede ser que te sientas solo. Y puede ser que si el diablo te dice, mira, Dios ha dicho que no te va a dejar y estás solo. Pero entonces, aunque tú voltees a tu alrededor, en tu habitación, pero entonces recuerdas esto: mi Padre me suministró el Espíritu Santo y hace maravillas en mí. Las hizo cuando le conocí. Las hizo cuando clamé a Él. No estoy solo. No estás sola. Dios siempre ha estado contigo. Amado, la única forma en que una persona puede salir de un estado de fascinación es cuando descansamos en la verdad de que Dios te ha dado todo lo que necesitas. Te dio a su Hijo y te dio al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que va a poner en ti el querer y el hacer. El Espíritu Santo es el que te va a recordar las palabras de Cristo. El Espíritu Santo es el que te va a llevar a exaltar a Cristo. El Espíritu Santo es el que te va a llevar, el que te va a guiar, el que te va a enseñar, el que te va a consolar. No estás solo. No lo estás. Pero tienes que quitarte tantos mitos de la cabeza, tantas ideas que el diablo ha metido en tu mente con que Dios ha dicho. Recuérdate siempre esto: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y Satanás es el padre de la mentira. No le creas a él. Abraza la verdad de Dios en tu vida. Cristo murió por ti. El Padre envió al Espíritu Santo, lo suministró porque Él te ama. Ponte de pie y vamos a terminar. Señor Jesús, Padre, venimos delante de ti recordando que somos débiles. Señor, nuestra debilidad es tan grande que aún la lluvia nos puede espantar. Nos refugiamos del agua porque nos puede enfermar, porque nos podemos resbalar, porque somos frágiles. Pero tú, Señor, nos has hecho más que vencedores. Tu Espíritu Santo es quien nos lleva de victoria en victoria, nos lleva de triunfo en triunfo. En ti tenemos todo. En ti tenemos la abundancia que necesitamos, que aunque muchas veces no se manifiesta de forma material, sí está en cada cosa que necesitamos. Padre, ayúdanos a creer en ti. Ayúdanos a poder saber. Padre, quien esté aquí, Señor, y que no ha creído, ayúdale a entender lo que se siente creer. Poder confiar plenamente en ti. Que aunque el mundo se vaya cayendo a pedazos de un lado y del otro, estamos como viendo al invisible, estamos caminando hacia ti, confiando no en nuestras obras, sino confiando en que tu obra fue perfecta y que tú siempre nos vas a dar lo que necesitamos. Te pido que bendigas esta iglesia. Te pido que nos guardes, que nos ayudes y que nos sigas proveyendo de lo que necesitamos. Y que nos recuerdes que tu Espíritu Santo está con nosotros,
que Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que moraremos con nuestro Padre eternamente. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Iglesia, Dios les bendiga muchísimo, que tengan un excelente domingo. Por ahí está lloviendo, aquí nos podemos quedar. Dios les bendiga. Bye.